mi nombre es Cindy Mesa y en esta ocasión hablaremos acerca de la temperatura. El concepto de la temperatura se origina en las ideas cualitativas de caliente y frío. Para usar la temperatura como medida de calidez o frialdad, necesitamos construir una escala de temperatura y un termómetro con las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son las siguientes: la expansión de una materia, la resistencia eléctrica y la presión. La ley de la termodinámica. Cuando hablamos de la ley de la termodinámica nos referimos acerca del equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Es una igualdad de temperatura que cuando se finaliza la transferencia de calor entre diferentes cuerpos, dos o más, se cumpliría lo que es la ley cero. Como por ejemplo, si inicialmente C está en equilibrio térmico y A y B, entonces A y B también está en equilibrio térmico entre sí. Este resultado se le llama ley cero de la termodinámica. Por ejemplo, digamos que está lo que es A y B. Y como observamos ahí la barra verde, esa es una barra aislante que no une ni la A ni la B. Y las barras amarillas que tenemos, esas barras son conductores donde permite que lo térmico pueda transferirse. Entonces, cuando hay un estipulado tiempo, la A y la B y la C formarían lo que es el mismo equilibrio térmico. A eso se le llama lo que es la ley cero. Si dos sistemas están en equilibrio térmico, sí y solo sí tienen la misma temperatura. Vamos a hablar acerca de tres tipos de termómetros, que es el termómetro común, que se usa una tira bimetálica. ¿Por qué bimetálica? Porque son dos metales. Como podemos observar, está el metal 1 y el metal 2. La tira se dobla cuando aumenta la temperatura. Cuando se calienta en lo que es el metal 2, se expande más que el metal 1. Termómetro de resistencia. Se mide el cambio en la resistencia eléctrica de una bobina de alambre fino, un cilindro de carbono o un cristal germanio. El termómetro para la arteria temporal, que es el que usualmente conocemos, que se da cuando los niños tienen lo que es la temperatura alta y nosotros sabemos que tienen una temperatura alta, entonces acudimos a lo que es el termómetro para la arteria temporal. Ahora hablaremos acerca de las escalas de temperatura, que las más conocidas son tres. La temperatura Celsius, supongamos que marca con 0 el nivel de líquido del termómetro de la temperatura de congelación del agua pura y con 100 al nivel de temperatura de ebullición. La temperatura Celsius, también llamada centígrada. La otra temperatura que hablaremos es la temperatura de Fahrenheit. La temperatura de Fahrenheit usualmente la utilizamos en Estados Unidos. Cuando está en congelación es igual a 32 grados Fahrenheit y cuando está en ebullición, o sea, en su temperatura más alta, es igual a 212 grados Fahrenheit. Para obtener la temperatura Fahrenheit a Celsius, utilizamos lo que es la fórmula, que la temperatura Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura Celsius más 32 grados. Y para convertir de Fahrenheit a Celsius, utilizamos lo que es un despeje, donde tendríamos que la temperatura Celsius es igual a 5/9 de la temperatura Fahrenheit menos 32. El termómetro de gas y la escala de Kelvin. El principio del termómetro de gas muestra que la presión de un gas a volumen constante aumenta con la temperatura. Cuando hablamos acerca de lo que es la temperatura de Kelvin, es la densidad de gas, es muy pequeña o tenemos un gas noble. Es aquella donde no se representa ningún tipo de movimiento térmico en un cuerpo, es más en más escala absoluta. Es la temperatura más baja que se puede conocer en el universo, que tiene que ver con lo que es la ciencia. Muchas gracias, lo esperaremos en la próxima video clase. Fue un gusto.